Gracias. Buenos días. En este momento vamos a dar inicio a la ceremonia de sustentación de tesis para la obtención del título profesional de licenciada en arte. Estamos reunidos en esta sesión presencial hoy día, viernes 20 de junio del 2025, a las 9:10 de la mañana, y damos inicio a esta ceremonia en la que está la tesista Alexandra Amenero Cuyas, y el jurado integrado por los docentes. Quien habla, doctor Ananda Leonardini, presidente. Doctor Elton Honores Vázquez, asesor. Magíster Diana Rodríguez Díaz y la doctora Magalí Laván Salguero, miembros informantes. Iniciamos la sustentación de la tesis titulada Estética Cyberpunk en la historieta peruana, Panóptico, los últimos días del futuro, 2024, de César Santibáñez y Hugo Espinosa. Señorita Amenero, tiene usted la palabra. 20 minutos para exponer. Bien, muchísimas gracias. Buenos días, estimado jurado y público presente. En primer lugar, mi nombre es Andrea Alexandra Amenero Cuyas y quiero empezar agradeciendo a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por permitirme realizar esta investigación a partir de una subvención del proyecto de tesis. Bien, en un comienzo, en los últimos años se ha notado un incremento de publicaciones de historietas de temática cyberpunk en el ámbito nacional, como son las que vemos en pantalla. Sin embargo, no se han realizado investigaciones académicas al respecto, pese a sus méritos estéticos. Es por eso que yo abordo la historieta panóptica como por su originalidad y por su singularidad. Bien. Como preguntas de investigación realizo dos. La primera es ¿cuáles son los recursos visuales de la estética del cyberpunk en la historieta panóptica de los últimos días del futuro de César Santibáñez y Hugo Espinosa? En primer lugar, la respuesta para esta pregunta se basa en el propio lenguaje de la historieta, el cual da un sentido a la historia y también se puede ver desde dos perspectivas, desde los recursos gráficos que emplea el historietista, como las onomatopeyas, los cartuchos, las líneas cinéticas, entre otros recursos gráficos que dan un sentido a la historia y le permiten complementar imágenes, la información de las imágenes, al igual que también una iconografía que proviene de la cultura visual y que permite a los autores reinterpretar imágenes que ya son existentes. La segunda pregunta que realizo es ¿cuál es el discurso ideológico que expresa la historieta panóptica los últimos días del futuro 2023 a través del cyberpunk? Y este discurso ideológico lo represento a través de la desigualdad social entre dos grupos humanos muy marcados. El primer mundo es el que gráficamente se representa a través de una ciudad flotante, que es Europa, vista no como un continente sino como una ciudad, y el tercer mundo que se grafica como que vive en paisajes tóxicos y dañinos que se sitúan debajo de esta ciudad que proyecta su sombra a los demás. Otro punto que también nos permite ver el cyberpunk es la crítica a la falta de la conciencia y responsabilidad de la sociedad sobre el futuro que nos depara. Por un lado, se muestra un proceso de deshumanización a través del uso invasivo de la tecnología en el cuerpo humano. Por otro lado, también se explora visualmente los mundos post-apocalípticos, visto como ciudades en ruinas y amenazas medioambientales. Como los objetivos de mi tesis, el objetivo general es analizar los recursos visuales de la estética del cyberpunk en la historieta panóptica los últimos días del futuro a partir del método histórico, crítico y el método formal. Entre los objetivos específicos es identificar los recursos visuales de la estética del cyberpunk en la historieta. El segundo es explicar el movimiento cyberpunk con énfasis en su definición, sus características y su representación en los medios audiovisuales en el ámbito internacional. En tercer lugar, es distinguir las historietas que emplean la estética cyberpunk en el ámbito nacional. Y como cuarto punto, proponer una forma de estudiar la obra cyberpunk desde la disciplina de la historia del arte. Como parte de la justificación de la cual tomé de referencia panóptica, es porque la historieta pone en relieve diferentes debates entre sociales, filosóficos, políticos, tecnológicos y científicos, por hablar de uno de ellos, por ejemplo, en el tema social, muy marcado entre las sociedades, el primer mundo, Europa, y el tercer mundo, Latinoamérica, digamos, y el filosófico, ya que los creadores toman de referencia una frase de uno de los filósofos de Nietzsche que habla sobre la humanidad vista como como una enfermedad. El ser humano es visto como una enfermedad que causa daño a la tierra.
De ahí, respecto a la metodología que he empleado, es el método histórico crítico y formal, complementando con aproximaciones de la semiótica. Para ello he tomado de referencia las propuestas de Miguel Muro en el libro El análisis del cómic, ensayo de metodología semiótica, y el artículo de Leobardo Cornejo en la semiótica de los supermachos y los agachados de Rius en el libro El cómic es algo serio. Cuando me refiero a la palabra estética, me refiero a la acepción que realiza la RAE, que remite al conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan un movimiento artístico, en este caso del cyberpunk. Bien, antes de hablar sobre el resumen de los capítulos, me parece importante hablar sobre qué es el cyberpunk. Este se define en... Yo estoy usando la versión castellanizada porque cyberpunk es un término anglosajón que se escribe con Y, y en este caso estoy usando la I latina. Cyber proviene de la palabra cybernetics o cibernética y se emplea para referirse a una ciencia que estudia los sistemas de comunicación entre los seres vivos y su aplicación con la tecnología, véase en la robótica, en la inteligencia artificial, entre otros, y el punk, que según la enciclopedia de ciencia ficción, proviene del género musical rock and roll de los años 70 para referirse a jóvenes con actitudes y formas sociales rebeldes y contrarias a las establecidas por la sociedad. Es decir, esta unión de cyber y punk referencia a cyber como una ciencia, como una sociedad totalmente desarrollada tecnológicamente, pero que convive con esta contracultura que rechaza el orden establecido. Luego está el capítulo 1, el cual lo he titulado Aspectos generales y panorama del cyberpunk, en el cual trato las definiciones del cyberpunk vistas a través de diccionarios especializados, como sería esta enciclopedia de ciencia ficción y también la RAE. También hago un recorrido de la historia del cyberpunk desde su origen en el campo de la literatura norteamericana de los años 80 hasta el presente, en el cual establezco 4 periodos. También hablo sobre las características estéticas, por mencionar algunas me refiero a la interacción entre el ser humano y la tecnología, también los futuros distópicos, postapocalípticos y también la experimentación lingüística. En otro punto hablo sobre los antecedentes de la cultura visual y para ello distingo la literatura, específicamente a William Gibson con Neuromancer, al cine Blade Runner de Ridley Scott, The Matrix de Wachowskis y también el cómic japonés, digamos, y sus versiones en anime, que es Akira de Katsuhiro Otomo y Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Otro apartado dentro de este primer capítulo es tratar el cyberpunk en el Perú. Para ello trato 3 disciplinas artísticas que vendría a ser la literatura, para ello reviso Mañana las ratas de José Beado, y también el cine con esta película de Luis Llosa que se llama Crime Zone o Calles Peligrosas, y estas historietas que se muestran en pantalla que también las abordo en la tesis. El capítulo 2, que se denomina Panóptica, los últimos días del futuro, en este capítulo trato sobre la historia de la publicación de Panóptica desde sus inicios hasta 2023, que es la edición que estoy analizando. De ahí hago un resumen de las biografías de los artistas y de los creadores y el proceso creativo, métodos de trabajo y también el resumen de las historietas, de los números que conforman la historieta. Es así que establezco esta cronología. A mayor detalle la coloco en el anexo de la tesis. En primer lugar tenemos la primera publicación en la revista Poete en 2013. Sin embargo, en conversaciones con el historietista me comentó que habían reuniones previas que datan desde el 2010 acerca de la realización de Panóptica. Hay otro periodo que son publicaciones entre 2013 y 2016 a través de la editorial Dogma, donde se publican números y variantes de la misma. Después, en el 2022 o 2023, surge otra vez Panóptica, pero a través de ediciones compilatorias con la editorial Future Fiction, con la colección Futuresque, y también la editorial Pandemonio y la editorial Ariete Producciones. Ellos son los autores de la tesis que se encuentran aquí presente, y también está, bueno, en la mano izquierda César Santibáñez, guionista, y a la derecha Hugo Espinosa, historietista. En tercer punto, también es hablar sobre los análisis de los elementos cyberpunk en la obra, y para ello trato sobre los recursos gráficos y los referentes visuales. En los recursos gráficos distingo los recursos empleados por el historietista en el lenguaje formal de la historieta, entre ellos la onomatopeya, las líneas cinéticas, cartuchos, entre otros, y lo comparo con lo que menciona el libro El discurso del lenguaje, del cómic de Guber y Gasca, y también referentes visuales que he identificado que usa Panóptica, la historieta Panóptica, y que referencia a películas como podría ser Psycho de
Hitchcock, o obras escultóricas como La Piedad de Miguel Ángel, o obras pictóricas como podría ser El Grito de Munch. En otro punto hablo sobre la representación de la tecnología. Para ello me baso de uno de los teóricos del cyberpunk, que es Bruce Sterling, quien habla sobre un nivel interno y un nivel externo. Un nivel interno se basa sobre la tecnología dentro de la invasión de la mente del ser humano. Y por ello define tres aspectos, que es las interfaces, mente-ordenador, la inteligencia artificial y la neuroquímica, que también es un tema tratado en Panóptica, al mencionar el tema de las sustancias. Y luego está el nivel externo, en el cual trato sobre tanto la moda de los personajes, como también esta unión del ser humano-máquina y la idea del cyborg. Como tercer punto, también trato sobre la representación de los mundos post-apocalípticos. Para ello hago una diferencia entre la ciencia ficción distópica, apocalíptica y post-apocalíptica, y por qué Panóptica es parte de una ciencia ficción post-apocalíptica. En otros puntos también hago unas comparaciones entre el paisaje urbano representado en Panóptica y el paisaje natural. Finalmente termino con la ideología. En este caso, para efectos de la exposición, voy a analizar un número, el número 6 de la historieta, que se titula Europa clase turista, entre la página 89 y la página 102, en las cuales se representan tres personajes, que es Xiao, o Ismet y Orhan Goncalves. En este caso, la historieta abre con este splash page, que es un recurso visual que se emplea para... es una viñeta en toda la página. Entonces, en esta página podemos ver un juego de contrastes, digamos, porque Panóptica lo que intenta representar es estos dos mundos contrariados. La selva de hongos, el tercer mundo latinoamericano, y el mundo de arriba, representado a través de una isla flotante. Entonces aquí se puede ver el contraste, cómo es que la selva de hongos está representada a través de líneas sinuosas, abigarradas, curvas, y en cambio esta isla flotante en otro plano, en tercer plano, se observa como una ciudad moderna, digamos, con una arquitectura vertical y neoclásica, inspirada en la arquitectura de Ámsterdam. En segundo lugar, dentro de la historia, el personaje Ismet habla sobre desdeña sus orígenes, el hecho de que haya provenido de una selva de hongos, o bueno, de este tercer mundo, y en cambio dice que en Europa puede encontrar el triunfo. Mientras narra estos sucesos, se puede ver cómo Europa se extiende entre las dos páginas y ve un ritmo lineal entre estas, y se puede ver en mayor detalle los elementos arquitectónicos que son parte de esta Europa. En otro punto también se observa o conocen a otro personaje más, que es Orhan Goncalves, quien les comenta que también ha sido un migrante, pero él decidió quedarse estancado, digamos. Pensó que con solamente llegar a Europa había logrado el éxito. Sin embargo, esto al final se ve que le trajo consecuencias negativas, puesto que su cuerpo se ve con una gran invasión de la tecnología. Es así que la primera representación que tenemos de Orhan es a través de fragmentos, los cuales funcionan a manera de close-ups y connotan significados de fragilidad y enfermedad. Por ejemplo, tenemos la mano con una intravenosa, significado de enfermedad. También está la boca, que es jalada a través de aditamentos tecnológicos, el ojo, que también es jalado a través de aditamentos tecnológicos y podría tomarse como una referencia a una escena de la película de La Naranja Mecánica. También este personaje que está de manera de escorzo y que está compuesto por un torso masculino, pero también con elementos tecnológicos. Y finalmente destaco también la gestualidad y los rostros enfrentados, los cuales se miran directamente, y en el centro hay un cartucho y una palabra, un texto. De ahí, otro tema es la representación de la tecnología en el nivel externo. El ser humano, aquí es donde trato el ser humano-máquina, que es una de las temáticas del cyberpunk, que es la figura del cyborg, representado a través de materia humana, pero también materia tecnológica. También es importante, Orhan descansa yace en esta cámara rectangular, que también funciona como un féretro, como un ataúd en el cual está descansando. Y sobresale también la gestualidad, ya que Orhan atrae o jala de una de las vestimentas a Ismet, y Ismet con las manos, con las palmas, rechaza este movimiento. Hay una gestualidad vista en Panóptica. Y finalmente la escena termina con estos cuerpos esquematizados, en los cuales es realmente interesante cómo se plasma la idea de Xiao como un personaje que aparece desde un comienzo y no da ninguna palabra y solamente se aleja porque
Orhan le pide a Ismet que se deshaga del cadáver que se ha convertido, es decir, que lo asesine y que tome una decisión. Y el personaje de Xiao se retira. Es como nosotros, como espectadores, no sabemos qué decisión va a tomar Ismet. Finalmente, esta edición culmina con la frase en la cual Ismet está en la esquina opuesta de Europa, de esta ciudad flotante, de espaldas. Y está la frase: es como si acabara de descubrir que la felicidad no es en un lugar. Entonces, a partir de estas viñetas, estas páginas que he explicado, he intentado demostrar tanto la representación de estos mundos postapocalípticos vistos del paisaje natural, el paisaje urbano, cómo son enfrentados en Panóptica, el primer mundo tomado como una referencia a Europa, y también el tercer mundo visto como los países latinoamericanos, porque a fin de cuentas ese es el mensaje que quiere contar Panóptica, la historia de los que se quedan y no de los que se van. Es así que voy a dar pase a mis conclusiones. En este caso, el término anglosajón cyberpunk, en su versión castellanizada, hace referencia a un género de la literatura de ciencia ficción de la década del 80 en Norteamérica. Si bien se considera Neuromancer del 84 de William Gibson como la obra iniciadora del género y también se desarrolló en otras disciplinas artísticas, entre ellas el cine, las historietas y los videojuegos, consideramos que el cyberpunk no es solo un género, sino un movimiento y una tendencia cultural en la cual un grupo de personas siguen la estética o ideales expuestos en los libros, películas y en otros productos culturales. El término cyberpunk se compone de dos palabras, cyber y punk. La primera palabra en referencia a cibernética en relación con la ciencia y los grandes avances tecnológicos de inicios de los 80, mientras que punk proviene del género musical rock and roll de los años 70 y se empleó para definir las actitudes y formas sociales contrarias a las establecidas por la sociedad. Entre las temáticas que aborda el cyberpunk estudiamos la interacción entre la tecnología y los seres humanos, la invasión de esta en el cuerpo, los instrumentos de integración global, los ambientes y futuros postapocalípticos y la experimentación lingüística. En el tercer punto, el movimiento se desarrolló en Hispanoamérica en obras literarias, gráficas y cinematográficas. En el caso del cyberpunk en el Perú, se destaca la obra literaria Mañana las ratas de José B. Adolf, el cual, por su temática, es considerada antecesora de Neuromancer de Gibson. En la escena fílmica se destaca Crime Zones o Calles Peligrosas de Luis Llosa, que abordan su narrativa este género. Asimismo, durante los últimos años se distingue un gran número de historietas cyberpunk, entre ellos tenemos, por ejemplo, Panóptica, Los últimos días del futuro, Mechanical Killers de 2011-2016 de Oscar Choquecota, la saga del altiplano de 2019-2022 de Gustavo Vargas, Dios de Arena de Cristian Mateo y Beyonders de 2023 al presente, que está conformado por que la realiza Eddie Morted y Paradox. En sus relatos se presentan espacios urbanos, pero además se incluyen el uso de dispositivos electrónicos avanzados y se abordan temáticas sociales de injusticia y violencia. El cuarto punto es que la historieta Panóptica fue escrita con el guión Panóptica Los últimos días del futuro, fue escrita con el guión de César Santibáñez y las viñetas de Hugo Espinosa. Se publicó en 2013 y fue promocionada a través de diversos conversatorios y festivales. La historieta, más allá de su formato gráfico impreso, se ha desarrollado en diferentes soportes y medios artísticos, como la exposición Panóptica 3.5 Instalación en 2014, en donde se emplearon pantallas multimedia como parte de una propuesta inmersiva. A su vez, la exposición contó con esculturas de la artista María Badón, fotografías de Diego Lagos y una performance realizada por Alicia Vignes. Adicionalmente, se destaca la experiencia colaborativa en historieta a través del primer concurso de diseño conceptual de ciencia ficción Panóptica 2014, que motivó al público a presentar diseños arquitectónicos para incluirse en la publicación. Esto evidencia la innovación de la obra a partir de un interés transdisciplinar y su búsqueda por destacarse en la esfera nacional. Además, la traducción de la historieta al italiano e inglés mediante la editorial Future Fiction revela el interés por ingresar al mercado internacional y llegar a un mayor número de lectores. La historieta explora las vivencias del último millón de seres humanos que habitan la Tierra. A partir de la descripción de los personajes y las tramas en cada número se identifican dos grupos de personajes. El primero conformado por aquellos que desean viajar hacia el primer mundo de Europa y deslindarse de las zonas hostiles, y los segundos conformados por un grupo denominado Ébola, cuyo interés es acabar con la humanidad, pues esta es considerada como el mal que causa la destrucción del planeta. Ambos grupos se enfrentan a lo largo del relato y en distintos ambientes geográficos. La obra se considera como cyberpunk por las características temáticas que sostiene, un avanzado desarrollo tecnológico que cuestiona la relación de dependencia entre los seres humanos y las máquinas desde un punto de vista interno, mental y externo físico, la desigualdad social entre los personajes que emigran y los que se quedan, un futuro post-apocalíptico con sociedades autosostenibles, sin un gobierno central. En este escenario predomina la lucha por sobrevivir pese al medio ambiente perjudicial.
Se observa una humanidad en decadencia moral que permite la violencia y el egoísmo. Punto número 6. La obra presenta recursos gráficos del lenguaje de la historieta, como el splash page, onomatopeyas, composición de viñetas, líneas cinéticas, entre otros. Estos elementos se emplean para crear efectos dramáticos y expresivos y cumplen diversas funciones en el relato, como por ejemplo la función de locación al ubicar e introducir al lector en el escenario. Los cartuchos y bocadillos complementan la representación visual al tratarse de diálogos que muestran los pensamientos de los personajes y añaden información en las viñetas. Otros recursos presentados se estudian a través de una iconografía proveniente de la cultura visual. La historieta panóptica, la historieta referencia a diversas disciplinas artísticas, desde obras escultóricas y pictóricas a obras audiovisuales y arquitectónicas. La historieta panóptica, los últimos días del futuro, otorga un nuevo significado a los referentes que emplea. En la historieta, Hugo Espinosa aplica prácticas tradicionales y digitales para elaborar sus composiciones. Emplea tintas y plumillas que trabaja sobre una mesa de luz y luego añade detalles de color a través de softwares de edición digital como Photoshop. Este proceso no fue continuo en los primeros años de publicación de la elaboración de la historieta, sino que ha cambiado y se modifica según las necesidades de la publicación. Los recursos visuales utilizados para graficar la tecnología presentan dos niveles, uno interno asociado a la invasión de la mente y otro externo vinculado a la invasión del cuerpo. El primero se desarrolla a través de la conexión de los personajes a interfaces que conectan su mente a ordenadores virtuales al ciberespacio. Además, se destaca el uso de sustancias químicas que influyen en la alteración del sistema cerebral de los personajes. Las jeringas son los elementos significativos en ese nivel. En el caso del nivel externo se distingue la moda cyberpunk, compuesta por cascos, gafas, máscaras antigas, abrigos y trajes de látex que provienen de la cultura literaria y audiovisual, y entre ellos sobresale la unión del ser humano unido con las máquinas. El uso de miembros protésicos remarca la deshumanización y el grado de dependencia con la tecnología. La visión de esta es pesimista y desoladora. Los cuerpos de los personajes del cyberpunk se encuentran constantemente comprometidos por artilugios tecnológicos que desafían la corporeidad humana y establecen una relación de sujeción. Pese al sentido práctico y funcional, la invasión de la tecnología causa la deshumanización de estos personajes. Respecto a la ideología de la obra, Panóptica, los últimos días del futuro, presenta un mundo caótico con diferentes escenarios autosostenibles que comunican temáticas sociales y políticas. La autosostenibilidad se enfatiza en la posibilidad de los ecosistemas por funcionar sin depender de un poder central para satisfacer sus necesidades básicas. La obra relata la historia de los personajes que habitan en países tercermundistas, con desigualdades sociales y problemas que enfrentan en relación con los países primermundistas, los cuales son representados a través de Europa, vista como una isla flotante y lejana. En la historia se critica la frivolidad del lugar y se hace referencia a la idea del sueño americano, entendido como la idea de que todas las personas pueden obtener una calidad de vida deseable al emigrar a un país del primer mundo. El panorama de la historieta es desesperanzador y trágico. Santibáñez y Espinosa toman conciencia del rumbo del futuro actual a través de su crítica a la contaminación del medio ambiente y a la situación de pobreza en el tercer mundo. Y bueno, estas serían las bibliografías que empleé para mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Menero. Ahora le vamos a dar la palabra a los miembros informantes. Tiene la palabra la magíster Diana Rodríguez. Buenos días. Primero quiero felicitar a señorita Diana Menero por su tesis y también por la presentación que acaba de realizar, con la cual ha sido bastante clara, ¿no? Y aguda en el manejo académico que debe tener al estudiar estos temas, ¿no? Y asimismo me parece interesante el tema que nos presenta, ¿no? El cual en realidad resulta bastante innovador y significativo para los estudios de la historieta contemporánea, en especial desde nuestro enfoque, ¿no? De historia del arte, ya que justamente pongo énfasis en esto porque normalmente uno olvida que la historieta es un género híbrido que está compuesto por dos elementos, ¿no? Texto y imagen. Sin embargo, cuando se hacen estudios de estos tipos, normalmente en otras disciplinas se pone énfasis solamente en el relato, en la historia, más no se pone interés en el estudio de la visualidad, cuando estos elementos son en realidad complementarios. Y justamente es el componente de la imagen que le otorga la categoría de historieta, ¿no? Lo cual pues relata que estudios separando estos elementos, tomando uno de los dos casos, no es un estudio completo, ¿no? Sin embargo, en su tesis usted ha hecho un estudio muy interesante porque ha conjugado ambos componentes, ¿no? Lo visual y lo textual, para llegar a desentrañar este discurso ideológico que es lo que finalmente los artistas quieren hacer llegar, ¿no? Que es pues el significado, ¿no? El impacto, el discurso que se construye a partir del estudio, que usted lo ha articulado. Y en ese caso le doy mi felicitación. Ahora, yo tengo unas inquietudes que se han despertado en mí y usted al leer su tesis, y lo voy a pasar a hacer las preguntas, ¿no? La primera es que cuando usted justo propone su tema de investigación,
delimita, ¿no? Y explica el por qué usted ha elegido este tema. Y enfatiza la idea de la originalidad que presenta esta obra. Entonces, la primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cómo considera que esta obra innova en el ámbito historietista local? Bien, desde mi punto de vista, Panóptica, la historieta Panóptica ha ingresado, presenta diferentes innovaciones, no solamente por el hecho de que emplea referencias de la cultura visual, como películas, cines, habla sobre arquitectura, sino también porque dentro del panorama nacional ha realizado concursos en los cuales solicitó que aficionados a la arquitectura, pero también estudiantes, puedan presentar sus concursos y estas investigaciones puedan ser partícipes de la historieta. Entonces, en ese sentido, siento que Panóptica innova y es transdisciplinar. No se queda solamente en el ámbito formal impreso de la historieta, sino que trasciende más allá, incluso hace performance, instalaciones. Hace poco también hubo una instalación en una galería de Barranco. Entonces, siento que en ese punto Panóptica sí innova y crea nuevos escenarios dentro de sus narrativas. También siento que el tema del cyberpunk permite a los creadores desarrollarse en diferentes temáticas, en tratar temas sociales, filosóficos, políticos, de los cuales no se tratarían en otros soportes. Mi segunda inquietud es respecto a las intertextualidades con la cultura visual, ¿cómo son utilizadas en Panóptica y cómo esas enriquecen la narrativa visual? Claro, de la cultura visual, por ejemplo, estoy pensando en una de las escenas que es, me gusta mucho, que es de la Piedad, que usan una escultura de Miguel Ángel y la reinterpretan. En ese sentido, Gruber, que es una criatura monstruosa, pasa a tener un mensaje, digamos, consolador. Digamos, Piedad ya no es visto como una criatura, sino es como un personaje que ayuda a la protagonista. Entonces, el sentido de la historieta, porque visualmente toma la idea, la forma de la Piedad de Miguel Ángel, pero le otorgan otro significado. Entonces, ese es uno de los ejemplos que noto. Otro ejemplo que noto, por ejemplo, es cuando emplean una escena de una película de Hitchcock, que es Psycho, en donde se observa, es un personaje que justo acaba de fallecer y está en la ducha y se observa cómo su perfil está en el suelo. Y justo se emplea para referir a un personaje que ha fallecido dentro de la historieta. Entonces, creo que sí toca diversos temas y Panóptica le entrega una nueva interpretación, un nuevo giro. A veces toma la misma forma, por ejemplo, en lo que he analizado, que es esta Europa clase turista, en uno de los personajes se encuentra en la postura del pensador de Auguste Rodin, que es la escultura, y toma la misma postura y está pensando. En este caso sigue la misma forma que es de la escultura, ¿no? El hecho de que está pensando y el mismo personaje dentro de la historieta también está pensando. Entonces, a veces hay estos puntos de relación donde sí imita lo que sucede, pero en otros contextos sí le da una nueva identificación, un nuevo código, digamos. Y mi tercera pregunta sería, en realidad es bastante interesante algo que también usted ha enfatizado, ¿no? Esta propuesta conceptual interactiva que tienen los creadores, ¿no? Para, digamos, expandir la experiencia inmersiva a través de otros soportes. Si no proponen en realidad eleva toda esta experiencia en un concepto global, ¿no? Le da pues una categoría artística también. Entonces, este punto es, ¿cómo considera usted esta propuesta? ¿Qué le otorga al concepto, ¿no? Que ellos quieren proponer? No solamente historia, sino expandir a otros soportes, ¿no? Y qué aspectos y conceptos se abordan a partir de eso. No son complementarios, se abordan otros conceptos que quizás en la historieta se dan de manera limitada, pero se expanden a partir de otros diálogos, de otros referentes, de otros soportes. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo lo evalúa? Pienso que sí tiene una mirada transdisciplinar, ya que sí es cierto que abarca, Panóptica ha participado en concursos, también ha permitido que los lectores también sean parte de Panóptica. Digamos que en una de las exposiciones que realizó puso un contador en el cual los lectores podían ser parte, ingresar a un formulario y también ser parte de uno de los personajes que fallecen dentro de la historieta. Entonces,
sí lo veo, o lo evalúo de una forma, me parece bastante innovadora, y creo que dentro del panorama nacional de las historietas debería ser un rumbo que deberían tomar las demás historietas, de expandirse no solamente o limitarse, digamos, al formato impreso, sino también a diferentes otros formatos, ¿no? Performance, concursos, entre otros. Sí. Muchas gracias. Okay. Pero, gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Magali Lamar. Gracias. Tengo que felicitar tu exposición, ha sido excelente tu exposición. Me hubiera gustado que tu exposición tuviera de repente estas imágenes que mencionas de la piedad, ¿no? Porque otras imágenes de repente con estas criaturas, ¿no? Porque nos muestra básicamente lo que hacen, ¿no? Yo recuerdo que tú comentabas de que en tu trabajo de que la humanidad es prácticamente un virus, o la humanidad tiene algo malo con el planeta, ¿ya? Y recuerdo que había una vacuna. Recuerdo que tú mencionabas en tu trabajo que había una vacuna cuando conversamos, ¿no? Entonces, creo que de repente graficar un poco más todo el trasfondo ideológico, el trasfondo visual también que ha tenido, fuera sido interesante, ¿ya? Y quería que nos explicaras un poco sobre este uso de repente de referentes del mundo artístico, como mencionas tú, la piedad, el grito, el pesado de Rodin, dentro del contexto de la narración. O sea, ¿por qué motivo los autores introducen estas imágenes de referencia para componer su historia? ¿Solo porque son conocidas, o por qué otro motivo deciden hacer que el monstruo, este monstruo que era un perro anteriormente y que se ha convertido en un monstruo, tenga en brazos a esta joven que no está muerta pero que parece muerta, ¿no? Y que simule esta idea de la piedad de Miguel Ángel? Bien, entonces la primera pregunta, que fue respecto a el por qué el uso de las jeringas, porque sí, uno de los elementos principales dentro de Panóptica son las jeringas, que emplean desde sus comienzos, puesto que una de las preocupaciones también era el hecho de que los seres humanos, desde que nacemos, dependemos de las sustancias, dependemos de ser inoculados por jeringas, por vacunas, para poder existir, para poder llevar una vida plena y de calidad. Entonces, dentro de estas, las jeringas, dentro de Panóptica, pueden ser vistas como un plano, digamos, funcional, y un plano un poco negativo para el ser humano. En el plano funcional están las jeringas que, bueno, lo que se inyectan, por ejemplo, en una de las primeras historias de Aquello que vigila, la protagonista, que se llama Lily, decide no querer inyectarse una vacuna, una dosis, porque no lo desea. Sin embargo, con esta inyección ella podría desarrollarse en un ambiente tóxico y contaminado, en el cual en un momento dado el mundo, digamos, se vuelve oscuro. En un momento del mes la zona en donde ella vive es oscura, y esta inyección le permite, digamos, sobrevivir a este entorno. Entonces, en ese sentido cumple un sentido práctico, funcional, pero luego está otro sentido que es negativo para la humanidad. Y en ese sentido negativo de la humanidad entra Ébola, que es esta otra fuerza, digamos, dentro de la historieta, que pretende, como usted menciona, acabar con la humanidad, pues que lo considera como el peor de los males. En un momento habla sobre que es el cáncer de la humanidad, ¿no? Entonces lo tacha al ser humano como enfermedad, y eso está aunado a lo que menciona Nietzsche, ¿no? Entonces ese es el tema negativo, digamos, de las vacunas, como algo que va a asesinar a las personas. Y de ahí la otra pregunta que realizó, ¿me lo podría repetir, por favor? Sí, ¿por qué motivo los autores utilizan estos referentes visuales? ¿No? En el caso específico de La Piedad con el perro que es monstruo, Lily, Okay. Y te decía si era porque son conocidos o por qué otro motivo ellos deciden utilizar referentes visuales en su obra, teniendo en cuenta que en muchos casos de repente no todos conocen esos referentes visuales. Claro, yo pienso que una de las razones por las cuales los artistas emplean el hecho de obras conocidas, por un lado es porque
lector puede reconocer estas imágenes y ver una relación entre ambos, ¿no? Esa es una de las referencias, y también porque quizás la carga que tiene esta obra pictórica, escultórica o de cine es lo que ellos intentan plasmar, o incluso darle una vuelta de tuerca a este sentido profundo, ¿no? En el caso de La Piedad es una escena bastante particular, ya que en La Piedad de Miguel Ángel se ve a la Virgen María, en la cual tiene a Jesús en sus brazos, ¿no? Y yacente. Y en este caso, Gruber, que es una criatura monstruosa que ha mutado, que era la mascota de la familia y luego ha mutado, también tiene a la niña, digamos, a una mujer, que en este caso representaría a Jesús, digamos, yacente en sus brazos. Hay una cierta similitud en cuestiones de la forma, sin embargo el contenido es diferente. Porque, bueno, el contenido también es similar, ya que Gruber está protegiendo a Lily, al igual que la Virgen María tiene un sentido de contemplación, de tristeza frente a su hijo, que es Jesús. Entonces, siento que hay un sentido de seguir el contenido, la forma y también el sentido profundo de lo que quiere decir el mensaje de la obra artística. Entonces, bueno, eso es. Sí, es todo. Ok, gracias, profesor. Bueno, voy a tomar la palabra. Se la vamos a dejar al final al doctor Hornones. Quiero decirte que a mí me encanta tu tesis, me ha gustado mucho tu tesis, y voy a decir de que yo he sido una fanática lectora de cómics desde muy joven, cosa que en ese momento estás perdiendo el tiempo, te decían, qué barbaridad. Pero bueno, yo tenía que esconderme para comprarlos y guardarlos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque son de lo más entretenidos que hay en los cómics, ¿verdad? Y en todo el mundo, enorme. La vez pasada en una de las ferias me encontré un stand que era gigante y yo no podía creer lo que estaba viendo. Como... Luego, con este cómics, específicamente, tu cyberpunk, como le llamas, ¿no? Yo creo que es algo terrible. Y creo que es terrible porque es lo que estamos viviendo en este momento. No estamos, claro, él lo pinta de una manera, pero es lo que vivimos, y varios de ustedes son mis alumnos, han sido mis alumnos y saben lo que yo digo en clase, ¿verdad? Y yo estoy aterrada porque yo siempre les digo, yo voy de salida y ustedes están de entrada, que saben qué es lo que les va a pasar, ¿no? Pero desgraciadamente, mira, regresa a la imagen que estaba. Desgraciadamente vivimos en este mundo. Aquí lo único que le faltó al Señor es la droga. No, sí trata el tema de... Pero tú no lo has planteado acá, ya. Bueno. La droga es importantísima en este momento. No, desde hace mucho tiempo la droga es importantísima. Bueno, para empezar, el alcohol es una droga que tiene milenios, ya ha sido tolerable. Pero a partir de la década del 60, ya la droga se generalizó, empezó, bueno, yo diría, en Estados Unidos, para apaciguar a los afroamericanos, ¿ya? Pero se les expandió a todo nivel. Y nosotros como peruanos, recuérdense que nuestro segundo ingreso económico es este artifugio, que probablemente muchos de los que estamos aquí en algún momento la hemos probado, ¿verdad? Porque aquí no creo que esté reunido el coro celestial para nada. Entonces, este mundo además idealista de basura que nos han vendido, porque este mundo de basura lo conozco yo desde que nací, que les llevo unos cuantos añitos de diferencia, que es la libertad y la felicidad. Dos cosas que no existen, porque la libertad es de segundos, perdón, la felicidad es de segundos, y la libertad no existe. Hay un pintor que se llamaba Benjamín Mendoza y siempre me decía, doctora, nosotros nacemos con cadenas, la cadena de mi mamá, la cadena de mi familia, la cadena de la sociedad donde yo estoy, esas son cadenas con las que nacemos. Pero hay otras cadenas que nos las imponemos nosotros y a eso le llamamos las cadenas de oro, porque me las impongo yo, ¿no? Y todo esto era por una obra que se titulaba Cadenas de Oro, ¿no?
Y en verdad me dejó pensando, y en realidad hoy sigo pensando, que cada vez nosotros nos encadenamos más. Y una de las cadenas estúpidas que tenemos es que el primer mundo, que además no es ningún primer mundo para nada, porque ahora en este momento la gente está tirada en las calles drogadas, ya con esa cosa que ahora está de moda, el fentanilo, ya. Horrible, horrible es todo, pero ver las calles, antes bueno, por lo menos disimulaba, tú ibas a Nueva York y la gente iba caminando con la botella de cerveza en una bolsa de papel y con el cigarro de marihuana, porque en Estados Unidos tú puedes fumar tranquilamente siempre y cuando no te pases de los 30 gramos que llevas en tu bolsillo. Así que voy tomando, voy fumando, tranquilo, pero era como, bueno, como cínico el asunto, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad cínica, además. Entonces, esto nos demuestra algo terrible. Claro, como ellos son peruanos, ellos hablan de Latinoamérica, pero desgraciadamente no es solo Latinoamérica. La mayor cantidad del mundo vivimos en esta sociedad llena de hongos. Algunos alucinógenos, otros no te los puedes comer en tu comida. Franceses los hacen con queso derretido, son maravillosos. Pero depende del hongo que digan. Y eso, por cierto, es otro género animal, género vegetal, el género a nosotros que no nos han enseñado, salvo a la culinaria o a través de la droga, que lo conocemos, ¿verdad? Bueno, entonces, realmente yo miro el cómics y me acuerdo de los cómics que yo leía, que además eran acolóbales, así, muy simpáticos, y veo esto y verdaderamente que solamente el dibujo me espanta. O sea, lo miro y no quiero soltar una lisura en este momento, porque yo dice, ¿qué es esto? Desgraciadamente es esto que vivimos. Y esa Europa idealizada, mira, con esos edificios que son edificios que digamos clásicos, ¿verdad? Esa idea que tenemos, porque no es la Europa vertical sumida en estos edificios espantosos que se caen, ¿verdad? Ya sea por bombas como las que están sucediendo en este momento, ¿no? O por mala construcción, ¿no? Son edificios clásicos donde vemos nosotros las iglesias, las cúpulas de media naranja, las torres de las que nos habla el doctor María Sancler. Todo esto se ve ahí está esa cosa maravillosa. Y luego que te van metiendo las otras obras clásicas, ¿no? Bueno, yo te felicito enormemente, pero jamás me habría atrevido a estudiar un cómics así, porque de verlo me da pánico. Y me da pánico porque desgraciadamente es lo que estamos viviendo. Desgraciadamente, ¿no? Y estos personajes que las inyectables, tú dices que se ponen inyecciones para ¿qué las inyecciones? Para... Uno tiene una función práctica que es para, digamos, sobrevivir en estos ambientes tóxicos dañinos al ser humano. Y el otro es un sentido, digamos, de finalizar la vida humana, de matar a las personas mediante las vacunas. Pero la primera es droga, pues. Claro, o sea, para sobrevivir en lo que estamos viviendo, es lo que hago yo, consumo droga para sobrevivir. Dentro de la historieta también se tratan, hay diferentes números y uno de ellos, Alicia en el Abismo, también habla sobre estas drogas como neuroexperimentales. De hecho, el tema de las drogas es una de las temáticas del cyberpunk, el hecho de alterar la mente, digamos, mediante sustancias nocivas, y Panóptica lo trata en diferentes apartados, como mencionaba, estas drogas neuroexperimentales, pero también entre algunas cartas epistolares se mencionan otro tipo de drogas como Nirvana, entre otras. Entonces sí, el tema de las drogas sí está extendido y sí es una característica del cyberpunk, ¿no? Pero tú tienes que agotar ya. Lo has... También otro tema que me parece interesante que usted menciona es sobre el ambiente sórdido de las historietas, ¿no? Porque justo la decisión del historietista de usar blanco y negro no es, o sea, es
es Claro. una necesidad de plasmar esta panóptica como un ambiente duro, como friccionado, Claro. y causar esa sensación, esta temática adulta. Pero que veo también esos personajes, qué terrible, todo lo que veo es así, es terrible, ¿no? Bueno, mi sentido Profesora, lo que estamos el cyberpunk viviendo. permite eso. El cyberpunk permite eso, o sea, Claro. entablar esa referencia con sociedades contemporáneas y qué es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Y bueno, entonces cuando tú te refieres a la época de los punk, que a través del rock nos entran en la década del 70, y yo me acordaba de cuando invadieron los punk, que los vi por primera vez en México, porque los mexicanos siempre van como más acá, no llegan las cosas más atrasadas, o en Estados Unidos que los veía y con unas fachas así que tú decías, ¿de qué me hablas? Y ellos, era un grupo de gente que se reunía y estaban con la música toda heavy y te hablaban también con palabras recontra heavy que no entendían nada. Y yo curiosamente me acercaba a preguntarle, oye, ¿qué onda? Que no sé qué, porque quería saber. Pero es lógico. Y bueno, entonces me contestaban en frases que yo no entendía un mango lo que me estaban diciendo. Bueno, porque deben de haber tenido, pues, haber puesto unos 40 tronchos encima porque me estaban hablando a mí, entonces yo no entendía nada. Pero sí me acercaba, trataba de interesarme, no por los tronchos, sino que por lo que ellos están manifestando en una actitud agresiva y que además es coherente, totalmente coherente, porque eres ya la plataforma más subterránea de la sociedad que me niego a ver, ¿no? Entonces te pregunto yo, ¿por qué dijiste español en el estudio? Porque, o sea, rudo, claro, yo siempre pienso la obra de arte, la cuestión de la belleza, ¿no? Pero es una estupidez, porque una obra de arte no necesariamente tiene que tratar la belleza, ¿no? Sí. El escritor, ¿cómo se llama? El italiano, ¿ah? Eco, claro, Umberto Eco, historia de la belleza, claro, historia de la fealdad. Sí. Y él es el que se impuso, y tiene razón, o sea, siempre nos enseñaban que la historia del arte tiene que estudiar lo bello. Bueno, pues, pero para que exista la belleza también tiene que existir la fealdad, pues es otra parte que la tiene que dar, ¿no? Entonces, ¿por qué dijiste este tema? Digo, me encanta todo lo que has hecho, pero ¿cómo es que te animaste y profundizaste sin salir corriendo a convertirte en uno de esos personajes? Sí, porque es terrible. Muchas gracias, profesora, por sus preguntas y por animar la sustentación. Bueno, en este caso, la razón por la que elegí panóptica es por el discurso ideológico que plantea, porque no solamente estos temas sociales de primer mundo, tercer mundo, sino también filosóficos y también políticos. No hay un estado en panóptica, sino que las sociedades son autosostenibles y autárquicas. También son cuestiones ambientales, porque el tema del medio ambiente es algo que sucede ahora y es una preocupación actual en la sociedad contemporánea. También otro tema es el de la tecnología, porque pienso que hoy en día todos estamos unidos a nuestros celulares, a estar en una computadora durante 6 horas. Pero está este rol de dependencia que cada vez más es fuerte dentro de nuestro, bueno, el futuro que nos queda. Y sí, eso vendría a ser las razones por las cuales elegí panóptica, y también por estas cuestiones, cómo emplea los recursos gráficos, cómo usa esta estética sórdida, fuerte, para mostrar su mensaje. Y esas son las razones. Creo que a través de la historieta llega mucho más rápido, porque la historieta se difunde de esa manera, y si está dentro del museo, al museo entran 4 gatos caminando. Esa es la realidad. Bueno, doy la palabra al doctor Honores, que es el asesor de la señorita Menero. Muchas gracias, profesora Amanda. Bueno, yo también quiero felicitarte, Andrea, por el trabajo que has realizado. Yo quisiera destacar solamente algunas cuestiones, ¿no? Que el objeto de estudios, ¿no? El objeto de estudios pertenece, digamos, al arte gráfico, y el arte gráfico dentro de los estudios de historia del arte pues, han sido
bastante desatendidos cuando es un campo, digamos, de estudio bastante rico, amplio, diverso, ¿no? Así que tu trabajo se suma, digamos, a estas exploraciones que recién, digamos, están iniciando relativamente hace poco tiempo, ¿no? Hay algunas tesis sobre humor gráfico, ¿no? alguna tesis anterior, pero sobre historieta en específico me parece que es una de las primeras en todo caso, ¿no? Ahora, con respecto al objeto de estudios que se ha mencionado también en otras intervenciones, Panóptica tiene sus medios estéticos, ¿no? O sea, tanto a nivel local como internacional. O sea, no me gustaría usar el término estándar, pero digamos que las historietas peruanas y lo que más o menos hemos revisado y visto, digamos, sobre todo la historieta contemporánea, ¿no? Que es lo más delicado también, porque los artistas están vivos, digamos, ¿no? Por ejemplo, me pareció curioso la pregunta de la profesora Laván cuando le preguntaba a Andrea cuál era la motivación del artista, ¿no? Pero el artista está acá acostado ahí en el rincón, ¿no? Hugo Espinosa, ¿no? Entonces, Hugo Espinosa y César Santibáñez, guionista e ilustrador, ¿no? Estábamos rajando de él. No había hecho esos comentarios. Entonces, es interesante como que darle la palabra, entre comillas, a Hugo Espinosa, pero creo que las propias imágenes, ¿no? O sea, las propias imágenes crean ya una coherencia, digamos, interna, ¿no? Y un diálogo, obviamente, con la secuencia previa. Y entonces, claro, la voz del creador tiene un peso, ¿no? Pero personalmente en la parte de la interpretación no creo que sea determinante, ¿no? O sea, puede coincidir con las motivaciones, con los intereses, digamos, de los autores, pero puede haber una interpretación más o menos independiente, ¿no? Entonces tiene méritos estéticos, es una historieta bastante, yo diría cultista, ¿no? Ocultista no, sino cultista, por el hecho de las referencias que se han mencionado, ¿no? Al arte, digamos, occidental, ¿no? Y también algún pasaje, digamos, literario, ¿no? Como decía la profesora Rodríguez, o sea, la historieta es una mezcla de dos ámbitos, ¿no? O sea, está el plano narrativo y está el plano visual, ¿no? Entonces, a veces en las discusiones que han habido en algún encuentro sobre historietas siempre se pone, entra en una discusión bizantina, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante, ¿no? O sea, ¿es el guión o son las imágenes, ¿no? Porque, digamos, yo creo que en general en Perú hay buenos ilustradores, ¿no? Pero no hay buenos guionistas, ¿no? O sea, es una opinión personal, o sea, hay buenos dibujantes, ilustradores, pero los guiones suelen ser muy planos, muy superficiales, muy esquemáticos, ¿no? Y Panóptica sale de eso. O sea, Panóptica tiene una densidad, digamos, tanto en el nivel del guión como en el nivel de las imágenes, y las dos quedan bien imbricadas, ¿no? Y con eso quería hacer también otra acotación, porque Panóptica creo que sobrevive también en parte por la agencia de sus propios autores, ¿no? Porque al final se han preocupado no solamente, bueno, si bien ha tenido diversos formatos, ¿no? Primero por fascículos, digamos así, y luego pues han tenido también la oportunidad de poder reunir, ¿no? toda esa historia, digamos, o esa primera historia de Panóptica pues en un tomo, ¿no? Y ahora se puede leer como una novela gráfica, ¿no? Pero también es por los propios autores, ¿no? O sea, y también seguramente algunos otros factores editoriales, ¿no? Coyunturales, ¿no? Que es bastante raro, ¿no? Que es bastante raro, porque realmente el historietista publica una entrega y luego esa entrega se pierde, ¿no? Como la obra que mencionaste previa, la de Choquecota, ¿no? O sea, ¿cómo se encuentra esa obra? O sea, es difícil, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los problemas, pero ya son problemas de tipo de circulación, ¿no? De los productos, etc. Bueno, y también Panóptica, como también lo has mencionado, Andrea, el universo expandido, ¿no? O sea, de cómo la historieta se extiende, digamos, a otros, ¿no? a otros lenguajes, ¿no? Me parece importante. Volviendo a la tesis, me parece que has hecho un análisis, digamos, estético, formal, que exigía, digamos, el objeto de estudios, y también has logrado, digamos, adentrarte en la dimensión ideológica y política, digamos, de Panóptica.
Así que no tengo preguntas, solo felicitarte por el riesgo también, ¿no? Como dice la profesora Zenando, porque claro, en historia del arte a veces se tiene esa idea pues, de estudiar lo bello, ¿no? Pero panóptica se escribe en otro lenguaje, en otra estética, ¿no? O sea, entonces hay que ver los elementos en sí mismos, ¿no? De panóptica para entender que también hay una estética ahí, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Les vamos a pedir un favor, que señorita y también los autores y todo el público además abandonen la sala para que nosotros podamos discutir
Bueno, voy a dar pase a la lectura del acta de sustentación. A los 20 días del mes de junio de 2025, a las 9 horas, se reúne presencialmente el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Arte, del Departamento de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Amanda Leonardi, presidenta. Magíster Diana Elvira Mercedes Rodríguez Díaz, miembro. Doctora María Patricia Lavanza Alguero, miembro. Doctor Héctor Honores Vázquez, asesor. El jurado se reúne con el fin de evaluar y calificar la sustentación de la tesis de licenciatura Estética Cyberpunk en la historieta peruana. Panóptica a los últimos días del futuro, 2024. 3. De César Santillanes y Hugo Espinosa. Presentada por la bachiller Andrea Alexandra. Concluida la sustentación, el jurado procedió a la calificación con el siguiente resultado. Mención. Aprobada con máximos honores 20. Luego del proceso de sustentación y calificación correspondiente, se comunicó a la bachiller el resultado obtenido, por lo cual el jurado recomienda a la facultad se le otorgue el título profesional de licenciada en arte. A las 10:20 AM concluyó el acto sustentacional, de lo cual los miembros del jurado y el asesor dan fe firmando la presente acta. Muchísimas gracias.